exaltamos, oh Señor, desde nuestras casas y ahí donde tú estás, amada hermana, hermana, en el nombre de Jesús, levántate en fe y adora al Señor nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Cántale a Él. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Dile fuerte. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Soy libre en el nombre de Jesús, libre en su nombre. Yo proclamo el que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Me dio su libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, Él es mi libertad, libertad. La paz del Señor sea contigo. El Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Tú eres digno, Jesús, de recibir toda la adoración. Los que nos sentimos a veces con dudas, tú nos das la fortaleza para continuar, Señor. Tú estás desde tu trono viéndonos.
sentado en tu trono rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego y con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Dile a Él. Con ojos de fuego y con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad, imperio, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad, imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan corona delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Él está aquí y está allá con ustedes. Poderoso en potestad, imperio, poderoso. Dile a Él con tu corazón. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad, imperio, poderoso. Gracias a Dios. Gloria sea tu nombre, Señor. Amados hermanos, les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra y alabanza, y por cuyo motivo estamos reunidos una vez más este día domingo para deleitarnos en su palabra. Estamos empezando este precioso libro de Habacuc, un libro tan importante y creo que tan contextual para el tiempo en que estamos viviendo, y creemos que recibiremos mucha enseñanza al respecto. Así que si quisiéramos hablar en términos generales, lo que este libro le podríamos llamar es la justicia de Dios. Cómo obra Dios su justicia en medio de nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a entregar este tiempo delante del Señor. Oremos, hermanos, oremos. Padre Santo, bendito Dios, ponemos toda nuestra confianza en ti. Señor amado, con la seguridad de que tú nos hablarás durante todos estos días, estos tiempos, los domingos, a través de esta porción de tu palabra.
Oh Dios bendito, Dios santísimo, concédenos esta gracia, esta bendición, de que tu Santísimo Espíritu Santo nos lleve a interpretar lo que tú nos quieres decir para hoy, para este nuestro tiempo, a través de este pasaje. Padre Santo, bendito Dios, invocamos el santísimo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, en cuyo nombre, bendito Dios, concédenos pues esta gracia. Te lo pedimos, te lo suplicamos de todo corazón, en el dulce y santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro santísimo Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1. Así dice la palabra del Señor. Estaremos meditando sobre los primeros 4 versículos de este libro de Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Corrían aproximadamente los años de 780 antes de Cristo, cuando el pueblo de Dios se había corrompido totalmente. Dios había enviado una y otra vez diferentes profetas, como el profeta Jeremías, advirtiendo las consecuencias de sus iniquidades, de sus maldades, de las actitudes de injusticia en las cuales ellos están viviendo, de su vida de prevaricato, de no obedecer ni volverse a Dios. Y Habacuc es uno de estos profetas que frente a esta situación, poco tiempo antes, por así decirlo, casi vísperas antes de la invasión del imperio babilónico o caldeo, el profeta levanta esta voz, levanta este reclamo delante de Dios, al ver de que la situación cada día era sumamente grave. Los poderosos, las autoridades gobernantes de turno se aprovechaban de los más débiles, de los indefensos. No había quien les haga justicia. Y el profeta Habacuc, frente a esta situación, levanta este clamor delante de Dios, levanta su voz delante de Dios, pidiendo a Dios hasta cuándo el Señor permitirá que pase toda esta situación de injusticia, de corrupción, de iniquidad, de abuso de los más débiles, los más pobres, los necesitados, por parte de los poderosos, sobre todo la casta gobernante es la que estaba entonces permitiendo todas estas cosas. Y creo, mis queridos hermanos, es propicio este pasaje para nuestros tiempos. Estamos viendo las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Gente que se muere a causa de esta pandemia. Y sin embargo, mis queridos hermanos, los poderosos, los que tienen la economía en su poder, aprovechando de esta situación para lucrar y abusar de los más débiles. Y de esa manera permitir que mucha gente muera, por ejemplo, por falta de oxígeno. Aprovecharse las autoridades de turno, los que digamos nos están gobernando, para buscar su propia seguridad integral, vacunándose primero a escondidas,
despreocupándose por la situación del pueblo. En verdad, mis queridos hermanos, la corrupción se ha generalizado. Es decir, la impiedad es terrible, mis queridos hermanos, porque a más necesidad, a más hambre, a más enfermedad, mis queridos hermanos, vemos que las medicinas, los productos, el oxígeno, el balón de oxígeno, suben de una manera desmesurada sin que nadie lo controle, mientras que la gente se muere, mis queridos hermanos. Y así era la situación de aquellos tiempos también, mis queridos hermanos. Había un abuso terrible. A los más débiles los despojaban de sus bienes, abusaban en sus trabajos, mis queridos hermanos. Había una corrupción terrible. Y frente a esta situación, el profeta Habacuc levanta su voz de queja delante de Dios. Mi querido hermano, cuando leemos este pasaje, nos tenemos que poner a pensar. Tienen que surgir hombres como Habacuc para que estén llenos de ese celo santo, que puedan levantar su voz de protesta, su voz de reclamo, que no pueden resistir ni estar indiferentes a tanta situación de corrupción. Habacuc es un hombre con un sentido de justicia tremendo, mis queridos hermanos, que no puede soportar la iniquidad, no puede permitir que esa situación continúe y levanta su queja delante de Dios. Creo que esta es la forma correcta, mis queridos hermanos, como nosotros debemos actuar frente a una situación de injusticia en que vive nuestra sociedad, en que vive específicamente nuestro Perú. Pero para eso hay que tener ese sentido de justicia, ese celo santo de este hombre de Dios, que digamos no se mantiene indiferente, sino que reclama cambios, reclama que se haga justicia, que tiene que hacerse algo frente a esa situación, mientras mucha gente pues está indiferente. Habacuc es un hombre semejante a Jeremías. De la misma manera, él estaba sufriendo también. Habacuc era casi contemporáneo de Jeremías. Jeremías ha tenido mucho más años de ministerio a favor de Judá. Pero también de la misma manera se queja delante de Dios. ¿Hasta cuándo esa situación de perversión debía continuar? Tenemos el caso también del profeta, de este siervo de Dios, Nehemías. También es un hombre, mis queridos hermanos, cuando se entera de que el pueblo de Dios estaba en una situación tan calamitosa, tan triste, con los muros totalmente destruidos, derrumbados, en un estado de calamidad tremenda, el hombre se quebranta, se postra, entra en ayuno y levanta su voz delante de Dios. Es como nuestro Señor Jesucristo cuando va al templo, hermanos, y han corrompido el templo de Dios, hermanos, lo han convertido en un lugar de mercantilismo a su favor, en su beneficio propio, donde venden animales, donde hay cambistas para sacar beneficio o ventajas. Nuestro Señor Jesucristo se llena de celo santo, agarra una correa con un látigo, hermanos, empieza a hacer justicia, vuelca la mesa de los cambistas, hermanos. Y creo que, hermanos, es la única manera que nosotros, hermanos, tenemos que actuar frente a una situación de injusticia que actualmente estamos viviendo. Es terrible, mis queridos hermanos, que en estos tiempos tan difíciles, el pueblo de Dios, hermanos, por así decirlo, nuestras autoridades que ha puesto Dios, hermanos, se mantengan en silencio y no se escuche sus voces de queja, de protesta frente a tanta situación de injusticia que está viviendo. Y tenga que darnos el ejemplo, mis queridos hermanos, un hombre religioso, hermanos, que se supone que no conoce tanto a Dios,
Pero ese celo santo, esa situación, digamos, de injusticia, lo ha llevado a hacer, digamos, a buscar la manera de buscar, digamos, de reflotar para poder, digamos, tener balones de oxígeno para que tanta gente no se muera. Este es tremendo, mis queridos hermanos. Eso es lo que aquí estamos viendo en este pasaje. Tenemos que tener los hijos de Dios, hermanos, que conocen la verdad, no pueden mantenerse indiferentes frente a tanta situación de corrupción, hermanos. No podemos ser indolentes, hermanos. Y aquí lo que estamos viendo, hermanos, Habacuc se queja delante de quién puede solucionar el problema. No se queja frente a las autoridades, no se queja frente a las gobernantes. Su voz de protesta es frente a Dios mismo. Este es interesante, hermanos. Este libro, hermanos, es un diálogo de protesta, de tratar de comprender por qué Dios permite estas cosas, pero delante de Dios. Levanta su voz delante de Dios. Es un clamor delante de Dios. Por así decirlo, es una oración de clamor. Con el corazón quebrantado frente a tanta situación de miseria en el cual el pueblo de Dios está viviendo. Y creemos que eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que levantar nuestra voz delante de Dios para que de esa manera Dios nos dé la respuesta, nos haga entender el porqué de estas situaciones que estamos viviendo y el camino, cómo Dios nos está mostrando que Él quiere resolver estas situaciones difíciles que nosotros mismos también estamos viviendo. Y así que es lo que aquí vemos en este pasaje. Cuando Habacuc dice en el versículo 2, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué estamos aprendiendo en esto, hermano? Este hombre de Dios, este profeta, no era la única vez que estaba clamando. Dice, ¿hasta cuándo clamaré? Es decir, él seguía insistiendo, clamando, reclamando una y otra vez delante de Dios, hermanos, buscando una explicación frente a una situación que aparentemente no había solución. Nadie solucionaba esa situación de injusticia donde los pobres, los más necesitados, los débiles, estaban sufriendo las consecuencias. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Pareciera como que Dios no oía la voz de Habacuc, porque clamaba y parecía que Dios no oía la voz de Habacuc. Por eso dice, no me oirás, no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Qué tremendo, hermano. No solamente una vez hay que clamar, hermano. Tenemos que constantemente insistir, perseverar, hermanos, buscando una explicación de las cosas que están sucediendo. Y la pregunta que nos hacemos, mis queridos hermanos, en estos tiempos, tú tienes con toda claridad una explicación el por qué estamos pasando estas situaciones críticas en estos tiempos, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. ¿Tienes una explicación? La única explicación, mis queridos hermanos, es que Dios te lo haya respondido. Solamente Dios nos puede dar una respuesta clara, el por qué está sucediendo estas cosas. Nadie te lo va a explicar, hermanos. El hombre se va a equivocar en sus propias explicaciones. Esta humanidad va a dar diferentes justificaciones a la situación. Que la sociedad china es la responsable de esto por haber, digamos, habérseles escapado en el laboratorio este virus. Que adrede, a propósito, deliberadamente han hecho esto. Que los poderosos están haciendo esto para disminuir la población mundial. Que los Estados Unidos son los que están haciendo eso. Es decir, diferentes formas de explicación, pero que no son las correctas. La correcta nos lo va a dar Dios en la medida en que nosotros le buscamos y encontramos una respuesta del Señor. Y Dios no te lo va a dar en la primera o en la segunda. Dios nos va a responder en la medida en que nosotros perseveremos buscando una explicación en el único que nos puede dar una razón justa, correcta del porqué de esta situación.
y de la manera como Dios quiere resolver, la causa por la cual está produciendo estas cosas. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Qué tremendo es este hombre de Dios, hermano. Había mucha violencia. No solamente es abuso, violencia. Violencia es tomar las fuerzas, apoderarse por las fuerzas de abusar de los más débiles. Y no había quien los salvara. Y no salvarás, dice. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Qué lindo es esto, hermano. Un verdadero hombre de Dios no puede ser indiferente mientras las cosas en su entorno está viendo que está sucediendo toda clase de depravación, de maldad, de iniquidad, de injusticia. Un hombre de Dios no puede mantenerse indiferente, mis queridos hermanos. Caemos en la indolencia, hermanos, y aquí Él dice, ¿por qué me haces ver? O sea, Él estaba lleno de ese celo santo de Dios. Destrucción, violencia están delante de mí, pleitos y contiendas se levantan. Qué tremendo, hermanos. Esto me hace recordar al apóstol Pablo. Está si no me equivoco, en Hechos capítulo 17 o 18. Cuando llega a Atenas, a esa sociedad griega, esa sociedad, digamos, cuna de los grandes filósofos de la antigüedad, y él ve, hermanos, una sociedad entregada a la idolatría, y se llena de celos, hermanos, se llena de celos, y comienza a predicar por las calles, por las plazas, por todo lugar, contra esa forma de idolatría en la cual había caído una sociedad pensante. Se supone que los griegos eran gentes pensantes, racionales, pero sin embargo, hermanos, estaban llenos de idolatría. Es lo que la palabra de Dios dice. Dice, pleitos y contiendas se levantan. Por lo cual, dice, la ley se debilita y el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido la justicia. Mis queridos hermanos, estamos frente a una sociedad cuya ley era la ley de Dios. Se supone que esta sociedad debía gobernarse conforme a la ley de Dios. Esta era la ley de Dios, una ley perfecta, una ley correcta. Pero qué tremendo, mis queridos hermanos. Por muy correcta, por muy perfecta que sea, hermanos, cuando el hombre se denigra, se corrompe, hermanos, ya no cumple la justicia, corrompe la ley, tuerce la ley a su favor, a su beneficio. Y es lo que estaba sucediendo. La ley se ha debilitado, o sea, ya no tenía valor, la palabra de Dios ya no tenía mucho valor, porque digamos, la ley del hombre corrupto, del hombre depravado, del hombre injusto, es lo que estaba gobernando, haciendo, hermanos, sus derechos según su propia egoísta voluntad, porque la ley se ha debilitado. Y es tremendo, mis queridos hermanos, cuando nosotros, hermanos, dejamos progresivamente entrar la iniquidad, la injusticia, la corrupción, hermanos, la ley de Dios va a ser puesto de lado. No lo vamos a tomar en cuenta. La palabra de Dios, la ley, la verdadera ley, hermanos, se va puesto de lado. Y cuánto más, mis queridos hermanos, cuánto más la ley secular no tendrá ningún valor. Será como letras muertas. ¿Cuánto más? Ninguna constitución, por muy perfecta que sea, hermanos, no servirá de nada mientras el hombre, su corazón está corrompido y no está dispuesto a tener un sentido de justicia. No servirá de nada. En el Perú estamos constantemente acostumbrados a cambiar la constitución. No, mi querido hermano, no es asunto de cambiar la constitución, es asunto de cambiar el corazón del hombre. Que el hombre llegue a ser sensible, temeroso de Dios,
tenga un sentido de justicia, para que su vida sea reorientado a una vida de justicia, de temor delante de Dios, a hacer lo bueno, lo justo. Y por lo tanto aquí, hermanos, estamos viendo una vez más, había llegado a tal corrupción que la ley de Dios ya no tenía ningún valor para ellos. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Claro, porque digamos los poderosos toman la justicia a su favor y tuercen la justicia a su favor. Eso lo vemos constantemente, mis queridos hermanos. En verdad que este libro es precioso, mis queridos hermanos. Es precioso, hermanos, porque conforme vamos leyendo, hermanos, el profeta Habacuc, en este diálogo que tiene a través de todos estos capítulos de este libro, él llega a entender el por qué Dios está permitiendo estas cosas y cómo la justicia de Dios se va a imponer. Y cuando Habacuc escucha de la manera como Dios va a establecer su justicia, él se asusta, se llena de miedo y temor, mis queridos hermanos. Pero luego entiende, hermanos, que la voluntad de Dios, hermanos, en medio de esas situaciones, era proteger al débil, era proteger a las personas, digamos, que han sufrido mucho abuso. De este libro nace esa preciosa frase que el apóstol Pablo usaría, no solamente en el libro de Romanos, sino también en el libro de Hebreos, cuando dice en el versículo 4, he aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y eso es lo que en este libro nos va a demostrar Habacuc cuando conversa con Dios, cómo Dios en su maravillosa manera sabe proteger a los justos, mas el justo por su fe vivirá. Una vez más en esta palabra vamos a aprender, hermanos, cómo Dios sabe proteger a los suyos, hermanos. Se vienen tiempos difíciles, hermanos. Así como en los tiempos de Habacuc se vendrán tiempos más difíciles a nivel mundial. Y eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, hermano. Pero en ese libro vamos a ver también, en medio del juicio terrible de Dios, el juicio, el santo juicio de Dios, el celo santo de Dios, hermanos, sin embargo, aprenderemos cómo Dios protege a los suyos. Dios no desampara a los suyos. Hermanos, terminamos este pasaje acerca de la justicia de Dios, acerca de un hombre que busca, anhela, desea que Dios haga justicia. Terminamos diciendo, sí, Dios hará justicia. Hará justicia guardando y protegiendo a aquellos que temen, buscan la justicia. Y pagará y no dará por inocente al culpable. Dios quiera que a través de estos pasajes, en todas estas fechas, podamos aprender mucho a través de este libro y podamos entender el por qué estamos viviendo estas situaciones, hermano. Todo lo que estamos viviendo, hermano, tenemos que enlazarlos, ligarlos a la voluntad de Dios. Nada sucede, hermanos, accidentalmente. No hay nada casual. Todo es causal. Hay una causa. Todo sucede porque Dios lo permite. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Que haya sido de gran bendición esta porción de su palabra para nuestras vidas. Padre Santo, bendito Dios, gracias por esta porción de tu palabra. Oh Señor amado, bendito sea tu nombre. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Saber que en medio de la injusticia, del oprobio, Señor amado, tú sabrás proteger y guardar a los tuyos, a los que viven en el temor tuyo. Ayúdanos, Señor amado, solamente que nuestro corazón no se endurezca, sino sea sensible frente a todas estas cosas que estamos viviendo y levantemos nuestra voz de clamor delante de ti, al único que puede darnos una explicación correcta, justa, del por qué y el para qué de todo lo que está sucediendo. A ti sea la gloria y la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.
Mi querido amigo, yo me quiero dirigir a ti, tú que me estás escuchando. Fuera de Dios, nuestra vida está perdida. Fuera de Dios, nuestra vida no tiene protección. Vengo de conocer a una persona que en medio de esta pandemia vive atemorizado, vive lleno de miedo, busca las diferentes maneras de protegerse, porque no conoce a Dios. Si conociera a Dios, entonces entraría al refugio de Dios y viviría confiado en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Yo me dirijo a ti, mi querido amigo. Solamente Dios te puede guardar y proteger frente a las situaciones que estamos viviendo. Entrega tu vida al Señor. Permite que tu vida le pertenezca a Dios. Y Dios nos ha provisto de nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de nuestro Señor Jesucristo nuestra vida vuelva a ser de Dios y encontremos la salvación de nuestra alma en la vida presente y en la vida venidera por toda la eternidad. Si es esa tu voluntad, de entrar bajo la gracia de Dios, bajo la protección de Dios, ahí donde está, inclina tu cabeza y reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, el que vino a salvar este mundo, el que vino a dar su vida para que en Él podamos encontrar el perdón de todos nuestros pecados. Y ahí donde estás, levanta esta oración y dile con tus propias palabras: Padre Santo, Dios amado, yo reconozco que yo no te pertenezco porque no tengo a Cristo en mi corazón. Pero ahora, habiendo oído tu palabra, Señor, quiero entrar, Señor, a ser parte de tu vida. Señor, entrego estas horas mi vida en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdóname de todos mis pecados. En los méritos de Jesucristo, nuestro Santísimo Señor y Salvador, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, a mi favor, perdóname, Señor, y tómame en cuenta, porque hoy te entrego mi vida, para que pase lo que pase, ahora soy tuyo desde ahora y por toda la eternidad. Recibo a Jesucristo en mi corazón por fe, lo recibo en mi corazón, lo acepto en mi corazón, para que tú me guíes por el camino de la justicia, de la verdad, de una vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Santísimo Señor y Salvador. Si esa ha sido tu oración, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te ayude, y que te puedas cada día acercar más a Dios a través de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios, y a través de la oración. Y te puedas congregar a una iglesia, la más cercana a tu casa, donde alaban, glorifican a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Santísimo Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Amados hermanos, estos son los anuncios para nuestra iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y el próximo domingo, el primer domingo de nuestro tiempo de ayuno y oración, como siempre lo tenemos, digamos, en forma virtual. Por lo demás, sigamos orando. La oración tiene poder. Nos gozamos con la restauración de la salud del pastor Rolando Canaza. Está en proceso de restauración. La restauración del pastor Javier Aguanacure, por nuestra hermana Claudia Sánchez también, por la restauración de su salud, y también, hermano, la restauración de muchas personas. Oremos por nuestro hermano Vladimir y su familia. Creemos que de la misma manera Dios va a obrar poderosamente, hermanos. También quisiera que oren, hermanos, por el hermano de mi esposa, Richard o Ricardo, quien con toda su familia están pasando esta prueba de COVID. Ayudémoslos, apoyémoslos en oración para que el Señor lo levante. Y un pequeño también que se llama Paulo, es un jovencito de 12 años. Oremos por este pequeño niño, es pobre, no tiene muchos recursos, para que Dios le ayude a superar esta situación de la pandemia. Dios me los bendiga grandemente, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén, amén, amén. Señor, en medio de esta crisis, tú sigues al control y tú traes paz, sanidad para tu iglesia, para el pueblo del Señor. Tú tienes, Señor, paz y libertad. Y tú tienes, Señor, mi Dios, palabra de esperanza para aquel, Señor, que lo necesite. Te honramos, oh Señor, de toda gloria. Dile a Él: Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí siendo un pecador, con ojos de amor y compasión llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Dile a Cristo: tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor, oh sí, Señor. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí y me viste a mí siendo un pecador, con ojos de amor y compasión llegaste a mí. Sí, Señor, tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Solo en ti, Señor, me cautivó. Y ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor, hay poder en el nombre de Jesús. Toda muralla de pecado cae en su nombre. Todo aquello que no aporte mi vida, yo lo echo fuera en tu nombre, Señor, porque hay sanidad en tu nombre. Dios de amor, de perdón y salvador, y Dios de amor, dile fuerte. Dios de amor, de perdón y sanador, eres mi salvador. Dios de amor, tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir, dile a Cristo, en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Sí, Señor, tu amor me cautivó. Y ahora puedo vivir solo por tu libertad
honra, gloria. Dios te bendiga en este día. En el nombre de Jesús.